aire, a ver, dice, ok, perdón, me apareció un mensaje aquí en mi celular de que se estaba grabando la reunión y me tapó toda la pantalla. Entonces, él lo que hace es de manera, pues, independiente porque no está dentro del organigrama de la radio, de la cuestión directiva, sino en un sentido horizontal más bien, para que él pueda realizar sus funciones de manera independiente, no dependiente de ninguna directiva, y de esta manera tenga una comunicación directa con el auditorio. Hasta el momento, pues somos sinceros, no ha habido un radioescucha que se comunique a la línea o que haya depositado en el buzón un solo mensaje en donde diga estoy en desacuerdo con la radio, con la programación, y es por eso que nos inscribimos a este espacio con la intención de saber cómo poder ayudar. Lamentablemente, el defensor de las audiencias no me pudo acompañar el día de hoy, pero espero que en la siguiente sesión ya pueda estar él para que también junto conmigo conozcamos cómo podemos atender y ayudar más a nuestras audiencias. Ok. Me parece muy bien. ¿De dónde son ustedes? Ario de Rosales, en Michoacán. Michoacán. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quisiera decirme? Sí, por favor. Hola, maestra, buenos días o tardes, días todavía, y a todas saludo. Buenos días. Soy Guadalupe de Radio Nandía. Sí. Respecto al tema de hoy, la verdad, no hemos tenido ninguna experiencia relacionada al el uso de este derecho de las audiencias. Entonces, pues estoy muy contenta de que se haya dado esta posibilidad de conocer un poco más de este tema. Gracias, maestra Beatriz. No, al contrario, gusto. ¿Alguien más quiere? Sí, un poco. ¿Qué conocimiento previo tiene o qué expectativas tendría de estas sesiones que vamos a empezar a dar? Esta primera introducción a mí me permite, por supuesto, lo más importante, conocerlos y que me conozcan un poco, pero ya se van a cansar de mí porque vamos a estar varios días después, y irles compartiendo experiencias para que ustedes vayan armando su propio proyecto cumpliendo las reglas mínimas básicas y recomendaciones mínimas y básicas para que por un lado estén en regla, estén en orden, atiendan disposiciones legales que hay, pero sobre todo para que empecemos y sigamos avanzando. Los derechos de las audiencias forman parte del paquete completo de los derechos humanos, forman parte de nuestro derecho a la comunicación. Y entonces no podríamos hacer otra cosa más que echarlos a andar y garantizarlos. Perdón, es que he andado con un poco de gripa y en estos tiempos de pandemia tener gripa parece que es pecado, pero aquí no les contagio ni la gripa, no se preocupen, pero a lo mejor sí les voy a toser un poco en las orejitas. ¿Alguien más que quiera presentarse, por favor? Presentarse para no hablar a los anónimos. Veo los nombres, pero pues nada más. A ver si. No tenemos ahorita, pero bueno, para los que acaban de ingresar, les hemos pedido que nos platiquen un poco si en su radio tienen algún defensor de las audiencias o cómo han pensado esta figura. De eso va un poco la presentación. Ya tenemos aquí a Aide. Ajá. Gracias. Buenos días, maestra Beatriz y a mis compañeros y mis compañeras. Yo soy Aide Navarro, soy de la Coyotera Radio acá en Guadalajara, Jalisco,
y nosotros no contamos con una defensora o un defensor de audiencias para la radio. Justamente en estos momentos estamos en un proceso en el que estamos redactando nuestro código de ética y ahí es donde también nos hemos como pues ido a discusiones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con respecto al rumbo y a estos principios y a estos valores que nosotros queremos compartir desde el espacio. Entonces, a mí sí me gustaría, maestra Beatriz, que a lo mejor también nos hablara un poquito de eso, de la construcción del código de ética, porque creo que, bueno, también eso será muy rico para otros de mis compañeros y mis compañeras. Muchas gracias. Buen día. Pues con mucho gusto, sí, claro. Ujú. Ok. ¿Y conoce alguno de ustedes o ha estado en contacto o se ha metido en alguna página de algún defensor de audiencias para ver qué hacen en algún otros medios? Ujú. No. Bueno, mire, para ir calentando motores, sí puedo compartir pantalla. Sí, en un momento ¿Me habilitas? la habilito, sí. Hay varias que en el transcurso de estas sesiones, tanto hoy como las que siguen, les voy a ir pasando algunos sitios en donde ustedes pueden incluso, bueno, consultar, pero también pueden bajar información, videos, audios, y documentos en algunas de las páginas. Debo decirles que no en todas, pero en la página de la propia Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, que es simple y sencillamente, bueno, todo lo HTTP, todas esas cosas previas, amda, amda.unam.mx. Beatriz, Sí. ya habilité tu perfil para que nos puedas compartir pantalla. Miren, sí. Nada más que lo que quiero es, bueno, esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la mañana, pero quería yo compartirles primero para ir abriendo boca algunos videitos que a lo mejor, y lo que pretenden es picar nuestra atención, llamar nuestra atención, servir de aperitivo para decir, mira, algo podemos ir haciendo al respecto. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo con calmita. Nada más que estoy buscando lo que es la difusión. Miren, por ejemplo, Vente para acá. Ahí lo alcanzan a ver bien. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. ¿Sí está bien así para ustedes? ¿Lo alcanzan a ver? Pregunto, ¿lo alcanzan a ver? ¿O no? Ahorita la pantalla está en negro, pero Bueno, la presentación. Sí, la presentación ya se ve, pero no se alcanza a leer lo que dice. No dice nada. Ok. Por eso. Ahora sí, me ya está en pantalla completa. Me asustaría que dijera algo porque no dice nada. Ajá. Los derechos existen en el papel, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias.
Los y las defensoras de las audiencias son las personas encargadas de proteger nuestros derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley Telecom. Los concesionarios de televisión abierta y la radio deben nombrar y pagar a un defensor para implementar en su canal 1. Las medidas de accesibilidad para las audiencias con discapacidad. 2. Las medidas de protección para las audiencias infantiles. 3. Difundir los derechos de las audiencias. Y 4. Recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las comunicaciones de las audiencias. En el caso de que tenga sugerencias, señalamientos o quejas, el defensor de la audiencia es el enlace para llegar al medio de comunicación a través de su página web. Algunas personas piensan que es difícil confiar en que un empleado de la televisora te defenderá de su jefe, pero se supone que deberían tener los defensores de las audiencias garantizada su independencia. Otros más señalan que no se gana mucho denunciando, pues en caso de que el defensor te dé la razón, lo único que se gana es que el medio publique en la página web de la defensoría que tienes razón. ¿Eso qué? En países como Argentina, cuando ganas una queja, el medio está obligado a solucionar el problema cualquiera que éste sea, desde reconocer dentro del mismo espacio que se equivocó, o bien producir materiales que compensen un punto de vista parcial del medio, o bien producir contenido necesario para las audiencias. Otra actividad de los defensores de las audiencias en México es hacer campañas para difundir los derechos de las audiencias, para que todos sepamos qué derechos tenemos, o como algunos medios hacen, producir un programa dentro del mismo medio para tocar estos puntos en diálogo con las audiencias. Los defensores de las audiencias también deben colaborar con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la llamada alfabetización mediática, que es nada menos que fomentar la educación de las audiencias para poder recibir los contenidos de los medios de manera inteligente y crítica, y eso va más allá de las campañas sobre derechos. Hablamos de educación. En algunos países, la educación para los medios está dentro de la currícula obligatoria de todas las escuelas, como en Australia, Escocia, Gales o Toronto, y en España es materia optativa, así como en Chile, Brasil, Estados Unidos, Argentina o Alemania, en la educación primaria y secundaria. Tenemos mucho que hacer y la SEP debería estar involucrada. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Entra en la página web de los defensores de las audiencias de los medios que consumas. Reclama. Exígelos. Haz oír tu voz. No los tires a la basura. Bueno, este es uno. Ay. Ay, ¿dónde quedaron los otros? Ah, aquí hay uno. Este es un spot que no está tan largo, que simplemente es un spot de la Defensoría de Canal 14, cuando a mí me tocó ser parte de la Defensoría, y lo único que queríamos era llamar la atención y decirle, tienes una Defensoría, nada más. Y después había cápsulas más amplias. Tan sencillo como ese o tan complicado como el otro. Porque nos debemos a ti y respetamos tus derechos.
El SPR pone a tu disposición la Defensoría de la Audiencia. Envía tus comentarios, observaciones o quejas acerca de los contenidos de Una Voz con Todos y construyamos juntos un canal público, plural, diverso e incluyente. Si cualquiera de tus derechos como espectador fuera vulnerado, la Defensoría te protege. Y recuerda, una audiencia informada siempre será respetada. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. Este es el último de esta primera. En Una Voz con Todos, la Defensoría de Audiencias protege tus derechos. Aquí te mostramos los pasos que debes seguir. Remite tus observaciones o tus opiniones por correo. Posteriormente, tus mensajes son analizados por la Defensoría, quien te enviará una respuesta y, en su caso, una acción correctiva que se publicará en la página web y se te hará llegar. Es muy fácil. Exige tus derechos. Recuerda, una audiencia informada siempre será respetada. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. Bueno, estos son algunos ejemplitos que quise sacar, están en la mitad de la presentación que yo les iba a hacer, pero un poco la necesidad de informarle al público que hay una defensoría. En un ratito más les voy a pasar unos de radio, pero igual el audio, más o menos la intencionalidad. Decirle a la audiencia, primero que nada lo que tenemos que hacer, y esos pasos se los voy a dar muy puntualmente. Bueno, además, primero nombrar a la defensoría, que la defensoría conozca a profundidad el trabajo que hace el medio. Eso es una obligación del defensor, conocer a fondo el trabajo que hace el medio, antes de cualquier cosa, para que tampoco su acción estorbe a la acción, al quehacer y a la práctica cotidiana de la radio. Después de eso, elaborar los documentos base. Se puede tener ya un primer código de ética, pero se tiene que compartir entre todos los que trabajan en la emisora, para que estén de acuerdo, porque esas son obligaciones y compromisos que hace el medio para con sus audiencias. Ese es el código de ética que se espera. ¿Qué compromisos asumo yo como medio para con las audiencias? Y ahí tienen que estar incorporados los derechos que legalmente están establecidos. Y por eso es importante que los conozcamos. Y después, abrir todas las ventanas posibles. Teléfono, correo electrónico, el día de una tipo asamblea, el día que las comunidades pueden acercarse a decir lo que opinan, que eso es una modalidad que en algunos países de América Latina se ha establecido para los medios comunitarios, hacer como tipo asambleas con la comunidad para que la gente exprese lo que opina sobre la emisora, por decir algo, todos los miércoles en la tarde, o una vez al mes, dependiendo del tamaño de la localidad. Y ahí ir recopilando todas las observaciones para después ir trabajándolas. Hay distintas modalidades que podemos empezar a intercambiar, qué conviene, cuál podría ser mejor, o una nueva que a mí se me ocurre, ¿sí? Manera de acercarse a las audiencias. Las audiencias son para las que trabajamos. Y hoy no son audiencias pasivas, no son públicos pasivos, no son acríticos, no son un número, son sujetos de derechos. Y en ese sentido tenemos que asumirlos y entenderlos como sujetos de derechos. Perdón. No sé qué opinan acerca de estos videitos que vimos. Que me puedan platicar. ¿Quién quisiera darme alguna opinión, algún comentario de estos primeritos que vimos? Unos muy... Sí. Buen día. Quiero dar un comentario. Sí, por favor. Sí, mi nombre es Alfonso Albavera. Y sí,
El derecho de las audiencias nos ubica como radio, como estamos también. Nosotros le llamamos padrinos. Nosotros empezamos a aplicar el derecho de audiencia en nuestra comunidad llamando a 5 personajes padrinos, los cuales ellos nos decían cómo estábamos, qué programa pues estaba dedicado a la audiencia y qué programa no. Inclusive si alguien, por ejemplo, los padrinos son aquellas personas que todo el día tienen la radio prendida escuchando nuestra programación y los identificábamos porque nos piden canciones. En la calle me decían, ven, como ellos saben que yo soy el director, ven, te voy a dar un consejo. Los llamé padrinos. Nosotros tenemos un consejo consultivo donde es muy importante determinar, porque yo no puedo decir o no puedo regañar muchas veces a un locutor por lo que dijo, pero cuando había una llamada se hacía pues la queja por escrito y se abrían los viernes. Y los padrinos eran los que pues invitábamos a la radio, los invitábamos, no sé, una pizza y eso. Y ellos enfrente decían, mira, tú el otro día dijiste esto y pues yo pienso que no tenían la razón. Están poniendo músicas, por ejemplo, nosotros lo que más controlábamos aquí o controlamos es la música de narcos, complacencias a gente pues que nos podría comprometer. Y todo eso a nosotros nos sirvió. Ahorita nos quedan nada más 3. El COVID se llevó a 2, pero nos sirvió bastante porque nos ubicó. Hicimos una programación basada en ellos. Y algo muy bonito, antes de lo de la pandemia, se hizo una coronación, por cierto, en estos días, en lo del 20 de noviembre, y ellos estuvieron representando la radio y dieron en sí el consejo a todos, lo dieron públicamente, lo transmitimos, fue un evento de coronación, le llamamos así, pero lo más bonito era qué programa o en sí, qué locutor o qué es lo que estaba haciendo, pues se llevaba el primer lugar. Ellos también nos califican y nos pueden descalificar en los errores que nosotros hemos cometido. A nosotros nos sirvió. Ahorita lo vamos a implementar en Tasco, va a ser un poco más difícil. Y aquí tenemos una barra programática pues exclusiva, propia de una comunidad que se llama Buenavista de Cuellar. Les mando un fuerte abrazo y pues espero. Y felicidades, maestra, muy bonita su clase. No, todavía no empieza. Gracias. No, muchas gracias. Un abrazo. Y qué bonita experiencia. A mí me gusta mucho, me gustó mucho la idea esta de que miembros de la comunidad primero que nada, se autodesignen supervisores, y que ustedes los asuman como padrinos. Me gustó mucho esa idea, porque finalmente ese es el trabajo de vinculación que tiene que hacer un defensor de audiencias. Es el trabajo fundamental. Bueno, son muchos trabajos los que tiene que hacer, sobre muchas líneas de trabajo, pero la fundamental es el vínculo, servir de vínculo entre el medio y sus audiencias. Todas son audiencias. Todos somos audiencias de cualquier cosa. El que no sea, el que esté libre de ser audiencia, que tire la primera piedra, les digo yo. Y nunca me han apedreado todavía. Porque todos somos audiencias, de uno o de otro, aunque nos subamos a un autobús y vayamos escuchando lo que oye el chofer, somos audiencia de lo que oye el chofer, o en el taxi, o en la calle, o en nuestra casa, en cualquier lado. O somos lectores, audiencias de los periódicos, porque leemos el periódico, somos audiencias de la televisión, del radio, de las redes, porque las leemos y participamos en ellas, y son medios de comunicación. En fin, somos audiencias siempre, pero siempre debemos de tener la cabeza que así como audiencias tenemos derechos frente a lo que recibimos y podemos no estar de acuerdo con lo que recibimos. Déjenme ahora sí regresarme al mero principio. Y esto me gustaría más que fuera ahí. Bueno, les estoy dando, ¿cómo se llama en esto cuando uno adelanta contenidos? Estamos dando. Bueno, podría decirse que es un spoiler. Exactamente. Yo solita me estoy spoileando.
Ok, ya más o menos. Y me voy a ir más rápido en algunas, salvo que ustedes me digan que no. Y les voy a pedir, por favor, sobre todo para que evite, primero que nada, para hacerlos participar y saber que ahí están. Y dos, para evitar que me den ataques de tos, ando con la gripa. Que me ayuden, sobre todo cuando sean mucho más de detalle, a leer la diapositiva. ¿Me ayudarían en eso cuando se los pida? Por favor. Sí, maestra. Ya ven, miren, hablo mucho y bueno, vamos de manera muy rápida a tener las formalidades, pues, ¿cómo se formalmente? Todo mundo, ustedes supongo, han oído hablar, saben lo que es el derecho a la información. Está en un artículo de nuestra Constitución. ¿En cuál? ¿En qué artículo de la Constitución está el derecho a la información? Sexto constitucional. Eso mero, así me gusta. En el sexto constitucional dice: el derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Qué es el derecho a la información? Es un derecho humano universal que significa la posibilidad de emitir, recibir, investigar informaciones y opiniones de cualquier índole. Implica ese derecho obligaciones y facultades para quien produce y emite información, obviamente, pero también para quien la recibe. Es un derecho de doble vía. Sí estamos, o sea, sí, yo tengo el derecho de pedir información y para eso se creó el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, para atender una parte de este derecho. Y tengo derecho. Y también yo tengo la obligación de que la información a la que yo tuve acceso, tengo que ser responsable en su tratamiento. ¿Sí? Y todo esto, el derecho a la información, la libertad de expresión, forma parte de un gran paraguas, que es el derecho humano a la comunicación, en general, que es el vehículo. El derecho a la comunicación es un vehículo para el ejercicio de otros derechos. Se le llama un vehículo llave. Sin tener derecho a la comunicación, en donde está la posibilidad de emitir información y recibir información, si no lo tuviéramos, no podríamos ejercer otros derechos, como el derecho a la educación, ahora en tiempo de la pandemia. No hubiéramos podido si no tuviéramos el derecho a la comunicación, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho al internet. No hubiéramos podido ejercer otros derechos. Nuestro derecho a la salud, cuando uno recibe consulta, cuando la puede hacer vía internet. El derecho al trabajo, porque tuvimos que trabajar desde casa. Es un derecho que nos permite ejercer otros derechos. Así de importante es este derecho. Y el derecho de las audiencias forma parte de este derecho. Y el derecho es del público, no es de las empresas. Es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos a acceder a una información rigurosa, precisa, responsable y de calidad. Y esto no lo digo yo, lo dice la Constitución en el artículo 6. En la reforma del 2013, la Constitución le agregó a la información adjetivos. Y ustedes, si se fijan y lo podemos revisar después, no les voy a dar un curso que también damos, que es sobre la legislación mexicana, y vemos artículo por artículo, entendiéndolo, no aprendiéndolo de memorias, para eso ahí está la ley, sino entendiendo de qué se trata. Y van ustedes a poder identificar que no nada más es el libre acceso a la información, sino la Constitución le agregó la información
responsable y de calidad. Por ejemplo, empieza ya a dar adjetivos. Bueno, la figura del defensor de las audiencias es una herramienta para la garantía del derecho a la comunicación de la sociedad, en términos muy generales. Tendría que ser el defensor de las audiencias una herramienta para garantizar los derechos a la comunicación. Ser un vigilante permanente. Por eso es que los defensores de las audiencias tenemos que aprender muy bien lo que significa ser defensor de las audiencias. No es un título, no es un trámite, no es nada más un cargo, no, es una gran responsabilidad. El defensor de las audiencias debe impulsar la libertad de expresión, tanto de los periodistas que trabajan en el medio, de la propia empresa periodística o del medio, pero también debe tener una escucha crítica en su propio ejercicio para dar soluciones a las observaciones y las denuncias que las audiencias establecen cuando consideran que se viola su derecho a la información y los compromisos que los medios han asumido voluntariamente en sus códigos de ética. Miren todos los derechos que podemos rescatar de la reforma a la Constitución en el 2000, sobre todo en el 17, pero había unos que ya desde antes estaban. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Este es un derecho ya en la Constitución. El derecho a una información plural y veraz, no nada más nuestro derecho al acceso a la información. La Constitución desde el 2013 dice a la información plural y veraz. Derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, ese ya estaba en el artículo 6º. Derecho a la inviolabilidad, que nadie violente la censura previa, que está prohibida. La censura previa. Derecho a la libertad de expresión, que está también ya establecido en el artículo 6º. El derecho a la información, que está establecido, y el derecho de réplica. Pero todos estos derechos que están en la Constitución forman parte del derecho a la comunicación. Nuevos derechos. Derecho a recibir servicios de radiodifusión en condiciones de competencia y calidad. No cualquiera. La Constitución está adjetivando ya. Servicios de radiodifusión, o sea, radio y televisión abierta, en condiciones de competencia y calidad. Derecho al respeto a la identidad nacional. Derecho a la transparencia publicitaria en la información. De hecho, en la Constitución dice, está prohibido transmitir información o publicidad, transmitir publicidad o propaganda presentada como si fuera información. Así tal cual lo dice el artículo 6º. Prohibido transmitir publicidad o propaganda presentada como información. Por eso, si lo traducimos es a un derecho, me tienen que transparentar si lo que me estás dando es información o publicidad. Me interrumpen, por favor, cuantas veces lo consideren necesario, por favor. Si no, me aburro de mí misma y ustedes de mí. Beatriz, solo quería decirte si hay alguien que está intentando, entrar a la sala, si le podrías dar acceso, por favor. ¿Ay, yo? ¿Y cómo le hago yo? Sí, porque ahí va a decir que hay en la sección de participantes. Yo no, es que como está completa la pantalla, déjame hacer la chica porque entonces no veo nada. Ajá. ¿En dónde? Sí, porque te compartí la pantalla donde dice participantes, ahí debe aparecer alguien que está solicitando el acceso. Dice ver. Ahí está.
Yo como En siempre... participantes. ¿Y qué le hago? Ahí. Es que Debe yo aparecer. admitir nada más pongo, ¿no? Sí, admitir. Admitir a todos los que quieran entrar. Exactamente. Nunca- Muchas gracias. Yo como nunca uso la sala de espera, entonces, mis Muchas alumnos, gracias. bueno, déjenme regresarme entonces a donde estaba. Es que yo desde la pantalla grande no puedo, no veo. Es más, no los veo, bueno, a sus nombres. Y eso ya es reclamo de mi parte, ¿eh? Bueno, voy a seguir trabajándolo así, si no tienen inconveniente. Derecho a un servicio de radiodifusión pública nacional, derecho a comunicar sin interferencias, derecho a contar con medios públicos con independencia editorial y participación ciudadana. Todo eso está en los artículos nuevos de la Constitución. Sin embargo, de nada servirá que estén estos conceptos importantes en la Constitución en materia de derechos ciudadanos y obligaciones si estas no cumplen 4 requisitos. Si lo que está en la Constitución no cumple 4 requisitos. 1, que no se reflejen en las leyes secundarias que me dirán cómo garantizarlas. O sea, lo que dice la Constitución tiene que verse reflejada en una ley, en nuestro caso, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si los medios de comunicación no asumen la responsabilidad del privilegio de operar un bien de la nación, hoy convertido en un servicio público en beneficio del interés general. Este es otro dato que a mí me parece fundamental de la reforma del 2013. A partir del 2013, la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general. Y eso cambia radicalmente las reglas. Ustedes saben lo que significa ser un servicio público, ¿no es cierto? ¿Me podrían decir cuál es? ¿Qué sería? ¿Por qué digo yo que es tan importante que sea un servicio público? ¿Alguien me puede decir? Yo, lo estoy pensando, pero no tengo como tener un concepto preciso, pero bueno, ahí va. Sí. Porque estamos ofreciendo, estamos utilizando el espacio, el espectro que es de la nación. También hay otros artículos, no sé si el 27 constitucional que habla sobre las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver que pertenecen o forman parte del Estado, o es decir, de la nación, y al ser de la nación pertenecen a las y los ciudadanos mexicanos y mexicanas, y que tenemos ese derecho a escuchar buenos programas, información, y en algunos casos hasta capacitación, educación y capacitación que nos permita mejorar calidad de vida, y que las radios comunitarias tenemos una obligación importante que está contenida en nuestros proyectos. Y es que de manera gratuita no tenemos que cobrar por ofrecer ese servicio, porque es ese servicio de comunicación, en nuestro caso radiofónica, para cumplir con todas estas obligaciones y derechos que a los que estamos obligados y obligadas a proporcionar. Es todo. Muy bien. ¿Alguien más quiere alguna reflexión? Ahora, siempre la radio y la televisión han usado el espectro.
Antes se llamaba actividad de interés público. Apenas en el 2013 la Constitución dice que son servicios públicos de interés general. Y eso no les gustó a muchos, pero a muchos otros sí. Cuando un servicio es un servicio público, el Estado lo tiene que garantizar que se preste en condiciones de competencia y calidad, sea la radiodifusión, sea el agua, ¿sí? Sea la salud. Está obligado y podemos exigir, o debemos exigir. ¿Sí? No nos pueden decir, como nos han dicho últimamente, pues es que las audiencias, si no les gusta lo que les ofrecemos, pues tienen derecho, el derecho de la audiencia es a cambiarle de canal o cambiarla de estación. Entonces les contestamos, pues perdónenme, pero ya no. Esa no puede ser la respuesta, porque ustedes ofrecen un servicio público de calidad y esa es una obligación que ustedes tienen que atender. No le puedes decir al que cuando te llegue el agua de mala calidad, siendo el agua un servicio público, no puedes aceptar la respuesta, ay, pues si no le gusta el agua que le llega, pues cierre la llave o compre un garrafón. No, señor, el Estado me lo tiene que garantizar. ¿No es cierto? No me pueden contestar que mi derecho es cambiarle la estación, que además sí lo es, pero no es la respuesta del emisor. Perdón. Entonces, si no hay leyes, de nada sirve que estén en la Constitución. Si los medios de comunicación no lo asumen como una responsabilidad, tampoco va a servir de gran cosa. Vamos a tener que seguir peleando. Si los profesionales de la comunicación no los conocen, ni los asumen como parte de su práctica cotidiana profesional, tampoco va a servir de mucho. Es decir, quienes hacen contenidos para televisión y contenidos para radio, no los hacen para parte de su práctica cotidiana, por mucho que estén en la Constitución. Y si los ciudadanos no estamos conscientes de nuestra obligación de conocer y exigir nuestros derechos. Están en la Constitución, pero ¿cómo los exigimos? Primero, tenemos que conocerlos como ciudadanos, ¿no? Y mucho de lo que hacen los defensores es ayudarlos a conocer. No vamos a ver la ley, por supuesto, ese es tema de otro taller. Pero en el caso que lo que nos interesa, en la ley quedaron planteados en el capítulo 4, desde el 2014, en el artículo 256, se refiere explícitamente a los derechos de las audiencias. Aunque en su último, bueno, ustedes han escuchado que hubo una reforma a la ley en el 2017, de la reforma del 14, a la reforma del 2014, se modificaron, hubo una reforma en el 2017. ¿Quién sabe de esa reforma que hubo? Una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones en el 2017. Yo hice un estudio sobre la reforma del Sexto Constitucional a partir desde la Constitución de Cádiz, después de 1824, 1857. Y lo que a mí me llamaba la atención en ese momento es que el Sexto Constitucional mantiene, ¿qué serían sus primeras líneas con respecto a las libertades? Pero estoy recordando como que
Hay como un desacuerdo a esa reforma del 17. Creo que también hay otra reforma en el 2016, pero no recuerdo con precisión sobre qué tema es el que reforman. Muchas gracias. Gracias. Ojalá algún día me compartas tu estudio sobre el artículo 6º. Pero yo me estoy refiriendo no a reforma en la Constitución, sino se reformaron algunos artículos de la muy recientemente promulgada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se promulgó en el 2014. Ah, ya. La ley de 2014, 3 años después de haber sido aprobada por el Congreso, el mismo Congreso la reformó. Particularmente y curiosamente, no hay casualidades en la vida, en los artículos que se referían a los derechos de las audiencias y a las defensorías de las audiencias. Era lo que les molestaba a los empresarios. Y hubo mucho cabildeo y se hizo una reforma. Frente a esa reforma, y esto es rapidísimo, te los comento simplemente como chisme, brevario cultural, esa reforma del artículo 256 dejaba sin garantía los derechos de las audiencias porque le quitó al IFETEL todas las atribuciones como órgano regulador para garantizar los derechos de las audiencias. Cosa que la Asociación de Defensorías de las Audiencias no estuvo de acuerdo, hubo discusiones en el Congreso, foros desplegados, lo que gusten y manden, que acostumbramos a hacer. Y como aún así la reforma se hizo, metimos un amparo en el 2017, a finales del 2017 metimos un amparo como asociación civil. Pasaron 4 años, porque frente al amparo había muchos recursos en contra de ese amparo. Fue admitido, el amparo fue admitido por el Poder Judicial. Hubo muchísimos recursos en contra del amparo. Curiosamente venían de los defensores de audiencia de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que estaban en contra de ese amparo, que lo que defendía era garantizar los derechos de las audiencias. De nada servían en la ley si no existían una garantía, una instancia garante. Bueno, no les hago el cuento largo, si quieren otro día les platico el chisme completo. Hay un texto mío que lo explica, que es aburridísimo porque pues es toda una crónica muy jurídica, pero finalmente el Poder Judicial dio la razón a la asociación, declaró inconstitucional las modificaciones que se habían hecho a este artículo 256, 2 párrafos. 2 párrafos. La Suprema Corte dijo, lo único que declara inconstitucional un artículo somos nosotros, no un juez. Trajo el amparo, o la sentencia, perdón, y la revisó, la leyó y la ratificó y dijo, tienen toda la razón. Son inconstitucionales, por lo tanto, el Congreso tiene que corregir eso y el Instituto tendrá que publicar y reasumir sus funciones como órgano garante. Una asociación de defensores, pequeña, incipiente, pero terca, sí logró que se revirtiera esto. De todas maneras, ahorita vamos a ver cómo está ahorita la ley, pero con la conciencia clara de que lo van a tener que corregir, porque ya está el dictamen de la Suprema Corte, ya eso es irreversible. Siguen metiendo amparos en contra, pues, sobre todo Televisión Azteca. Bueno, lo que hoy dice, y estos son, eso sí, les pido que los tengan muy a la mano, ese artículo.
y lo platican con las defensorías o los integrantes interesados en esto, el artículo 256, que dice, son derechos de las audiencias. Y aquí, si hay alguna duda, interrúmpanme, porque estos sí son importantes para lo que viene. Ya vamos a las cosas un poco más amables. Esto de la ley yo sé que siempre es más formal, pero si no conocemos las reglas, no vamos a poder jugar. Y se trata de empezar a jugar el juego, de defender los derechos de las audiencias. Así se llama el juego. ¿Son derechos de las audiencias? ¿Quién me los quiere leer, por favor, uno por uno? Porque si no voy a empezar a toser. ¿Quién me quiere leer el primer derecho de las audiencias? Yo, Gloria. De manera explícita, en el artículo 256, son derechos de las audiencias. Número 1. Recibir contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. Ok, es muy grandote este derecho. Qué bueno, pero es un derecho. Cualquier cosa que lo violente podemos quejarnos. ¿Ok? ¿El otro? Yo. Dígame. Segundo, recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la actividad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Recibir programación oportuna de diferentes géneros y que atienda a la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones. ¿Sí? No más monólogos. Está claro. El artículo tercero, la fracción tercera era un derecho que existía en el 2014 y que con la reforma del 2017 lo derogaron. Y el derecho era a distinguir con claridad, diferenciar con claridad la información de la opinión de quien la presenta. ¿Eso está claro? Que existan elementos suficientes para que yo pueda distinguir que eso que me estás diciendo es información o eso que me estás diciendo es una opinión. Es distinto recibir información que opinión, ¿no es cierto? Y aquí el derecho era a que se nos dieran elementos suficientes para distinguir, para no confundir información de opinión. Y lo derogaron porque atentaba contra la libertad de expresión, según dijeron. Ay. 4. El derecho número 4. ¿Quién me lo quiere leer? Mientras se decide quién me lo lee, nada más les platico que el derecho número, el cuarto derecho, el derecho número 4, la fracción 4 de los derechos, decía simplemente no transmitir propaganda o publicidad presentada como información. Lo que dice la Constitución en el 6º, traducido a un derecho mío como audiencia. Así decía, era un parrafito. Con la reforma del 17 quedó así grandotote. ¿Quién me lo lee? Yo soy Lupita. Cuarto, que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial
cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia. En su código de ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción. Para atender a lo que establece el artículo 6, ¿verdad? Ese es el cuarto derecho. Tenemos derecho a no recibir publicidad o propaganda presentada como información. ¿Sí? Aquí hay otros 3 derechos. ¿Quiénes más me lo dicen? Síguele leyendo, Lupita, mientras se define. A ver, ¿sí? ¿Quién va a leer? Yo. Ok. Perdón, es que se quedó congelado. Quinto, que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales. Sexto, derecho a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Séptimo, que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. ¿Quedan claros estos 3 últimos? ¿No tienen ninguna duda? Creo. A ver. ¿Tienes duda? ¿Sí? No oímos nada. ¿Había alguna duda? Oí que dijeron alguien, que dijo alguien, ¿yo? Bueno, ¿están claros? Sí. Sí. Bueno. Luego, aquí están otros 3. Perdón. Otros 3, ¿quién me ayuda? Yo. Octavo, en la presentación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de la salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales. El noveno, el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la discriminación. Y décimo, las demás que se restablezcan en otras leyes exclusivamente. Bueno, sí, estos últimos 3 es prohibida toda discriminación de cualquier tipo. De ninguna. Y al final decía, y aquí se borró, no sé por qué, se borró, al final decía, y en general, todas aquellas discriminaciones que tengan como motivo el afectar la honorabilidad o el derecho de las personas, ¿no? Pero es prohibida toda, en los servicios de radiodifusión, ninguna discriminación, de ningún tipo. ¿Sí? Y sabemos que la presentación de estereotipos es discriminación también. Otro, el respeto a los derechos humanos y el interés superior de la niñez y la igualdad de género y por supuesto otra vez la no discriminación, todos esos no pueden estar presentes. Tenemos que exigir que no estén presentes. O, perdón, aquí en este caso que sí estén presentes, pues, los derechos humanos, el interés superior de la niñez, etcétera, perdón. Y aquí, este último que también no modificaron, antes decía los demás que se establezcan en la ley de telecomunicaciones y en otras leyes. Pero aquí ellos
le pusieron exclusivamente en otras leyes. De tal manera que entonces, por ejemplo, nosotros como defensores de audiencias, yo en lo particular, lo que hice fue, dije, perfecto, nada más dejaron a otras leyes. Pues entonces me fui y agregué los derechos de las audiencias que están incorporados en la Ley de Protección para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, en la Ley de Protección para las Personas con Discapacidad, en la Ley de Protección para los Niños, las Niñas y los Adolescentes, etcétera, etcétera. Hay muchísimas alusiones a lo que no puede hacerse en materia de comunicación con respecto a los derechos de terceros. Entonces, ok. Aquí me voy a brincar. Estos son los párrafos, pero cuando hablemos del amparo, lo sacamos. El artículo 258 de la ley, también apúntenlo, habla de los derechos que tienen las personas con discapacidad en los medios de comunicación. ¿Sí? Para tener igualdad de acceso a la información, que se atiende a un gran derecho. Tener subtitulaje, servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicanas para la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. En estos servicios deben estar disponibles en al menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional. Ustedes luego me platican si han visto lenguaje de señas en esos noticieros. A que se promueva el reconocimiento de las capacidades de las personas y los méritos y las identidades de las personas con discapacidad. A contar con mecanismos que den accesibilidad para prestar sus reclamos. Si nada más tengo mi correo electrónico, no le estoy dando la oportunidad a las personas con una discapacidad visual de que emita su queja, y entonces tenemos que tener buzones de voz o estas reuniones presenciales semanales que les decía yo. Tenemos que generar otros mecanismos que no necesariamente requieren la vista para personas con discapacidad, por ejemplo. Acceso a la guía de programación a través de un número telefónico o portales de internet. En el canal 14 ya están en el buzón de voz transmitiéndose resúmenes semanales desde la programación en audio para que puedan saberlo las personas con discapacidad visual, aunque no pueden ver los programas. Pero es una... y esto en el artículo 226, que también les pido que lo revisen, porque aquí atiende a todos los derechos, además de los anteriores, a todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes frente a los medios de comunicación en el 226. ¿Sí? Y aquí están. Vamos a apurarnos un poquito. Me avisan ustedes cuando ya tenga yo que terminar para ir dando cierres. Va a quedarse, por supuesto, esto a la mitad, pero en fin. Y estaremos planeando a las 12 del día concluir el... ¿En media hora? Ajá. Ok. Ahora, ahí están todos esos derechos. ¿Cómo hacemos que las audiencias los conozcan? ¿Cómo lo logramos? Tenemos que hacer muchísimo trabajo para lograr que las audiencias, fíjense que son muy poquitos, pero empiecen a adquirir conciencia de que tienen derechos. No si le gusta o no le gusta un programa, no. Si se violenta, por ejemplo, porque hay discriminación, no para mí, sino hay una discriminación específica contra el origen, contra la condición social. Es que son unos nacos. Todo eso es discriminación, perdón. Y no me parece, pero yo no sé si eso yo lo pueda reclamar. ¿Cómo hacer? Es la primera gran pregunta. Para que, primero que nada, nosotros, los profesionales, conozcamos esos derechos. Es la primera obligación.
todos y cada uno de los que hacemos radio o televisión o hacemos contenidos, tenemos que conocerlos. Y tienen que estar en nuestro código de ética. Clarísimos. Y nuestra gente que trabaja en la emisora tiene que conocerlos. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer un trabajo pedagógico, permanente, los defensores de audiencias, acompañados por el medio. Entonces, por ejemplo, hemos hecho folletería sencilla sobre cada uno de los derechos. Este es como un acordeón en cartoncito. Yo lo que voy a hacer, si me comprometo a ello, es ver de alguna manera de entregar en las oficinas de AMARC una paquetería de estas cosas para que ustedes puedan a su vez tenerlas en sus emisoras, porque se mandaron a hacer para eso en el SPR. Y luego, muchas gracias. Estas mismas, nosotros, mira, si se fijan, lo tenemos recortado para usarlo en redes. ¿Sí? Disfruta tu derecho a no recibir publicidad engañosa, ni publicidad o propaganda presentada como información. ¿Sí? Todos estos están en recuadros, pero son los mismos de este folleto. Y tenemos, es tu derecho, exígelo. Tenemos que contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español o lenguaje de señas para accesibilidad a personas con discapacidad auditiva. Es tu derecho, exígelo. Y repartirlo como volante afuera del cine, qué sé yo, donde se dejen. Difundir perfectamente bien todos estos trabajos. Voy a dejar para la siguiente sesión ya específicamente las tareas puntuales que tiene que hacer un defensor. Primero que nada, una rapidísima mirada de desde cuándo hay defensores de ese tipo de cuestiones. Esto es un anticipo para lo que vamos a ver la próxima sesión, de dónde surge la palabra ombudsman o defensor, todas estas, cuándo empezaron a surgir en los medios electrónicos. Se los voy a pasar en la próxima sesión, ya se los detengo. En nuestra región, miren México cómo está hoy después de la ley. Hasta 2 meses atrás, que fue la última contabilidad que hicimos, había 101 defensores de audiencias. En Argentina, que es de los mejores ejercicios que hay una, pero es una sola, como si fuera la Comisión de Derechos Humanos, para toda la radio y la televisión pública, privada, comunitaria, nacional, de todo el país. Es una sola que se llama Defensoría del Público, que depende del Congreso, y esa es donde uno va, hace la figura, tiene la figura de la Defensoría de Audiencias, pero una sola persona, pero con atribuciones nacionales y con recursos para trabajar nacionalmente en todos los medios públicos, privados, regionales, federales, como quiera que gusten y manden. Lo mismo que había en Brasil, solo para medios públicos. Estaban agrupados todos los medios públicos con una obeduría, se llamaba, pero el presidente nuevo de Brasil dijo, ¿qué es eso? Los medios públicos son míos, son del presidente. Y entonces eliminó la Defensoría de Audiencias por decreto, no por reforma legal, aunque en la ley está, pero por decreto la eliminó, por eso hay una interrogante. En fin, esto ya lo iremos viendo, pero esto es como primera aproximación. Avances, pues, de lo que hacen las defensorías. Y este es un dato interesante, se los voy a repetir luego. Fíjense que en México hay defensorías de audiencia desde el 2007, mucho antes de que la ley obligara.
¿En dónde? En los medios públicos federales. Antes de que la ley obligara a existir. Entonces, habemos muchos que hemos estado empezando a construir un campo nuevo antes de que la ley nos obligara. En el 2007, Canal 22. Luego, el Canal 11. En el 8. En el 8 también Radio Educación. En el 9, el IMER. Y hubo una experiencia muy corta en MBS, en el 2011, porque Carmen Aristegui exigió que para ella ser la conductora del noticiero tenía que haber un defensor de audiencias de noticias. Pero duró lo que duró Carmen Aristegui en MBS. Pero fue una experiencia interesante. Pero había ya defensorías de audiencias antes de que la ley las obligara. Bueno, y yo ahorita voy a terminar. Después ya vamos a ver cómo están en el país. Lo que no pueden hacer los defensores. No pueden convertirse en un buzón de quejas. Y bueno, son como actividades que vamos a ir viendo. ¿Qué datos registrar cuando nos llega una queja? En fin, esto ya específicamente lo iremos viendo. Cómo involucrar a audiencias dentro de la emisora. Y ustedes eso lo hacen muy bien. Vamos a tener casos muy concretos de manera de ejemplos. Vamos a revisar algunos. Unos están en texto, otros en audio, y uno de la Defensoría de Argentina, que está en televisión. Ahora, déjenme. ¿Cómo me voy? Voy a dejar de compartir ahorita para aclarar dudas, preguntas que tengan que hacerme. Para la próxima sesión, ahora sí ya nos dedicaremos muy puntualmente. Ahorita fueron como, espero, este acercamiento meramente técnico, de dónde viene, cuáles son las reglas, por qué están en la... Porque también hay otros artículos que dice qué tiene que hacer un defensor, cómo tiene que ser, cuáles son las características por las cuales, por ejemplo, y lo estábamos platicando muy al principio, que también podría ser una opción, puede ser mixta, una opción. La ley misma me da la posibilidad, abre la posibilidad, dice, todas las emisoras, concesionarios de radio y televisión, todos los concesionarios de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencias, que podrá ser del mismo medio de comunicación, o sea, de un medio, de un grupo de medios de comunicación, o a través de un organismo de representación. Esas tres modalidades abre la ley. Una por medio, una por grupo de medios que tengan un eje común, ciertamente, y otra a través de organismos de representación. Esta tercera opción, que es a través de organismos de representación, hoy existe porque todos los medios comerciales, hay algunos que se han empezado a salir, pero todos los medios comerciales quedaron representados con la Defensoría de Audiencias, que tiene su sede en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, en la CIRT. Y ahí está el defensor de audiencias para los medios comerciales, todos, de todo el país, radio y televisión. Son 3 personas que atienden. Yo le pongo las comillas, eso es mi opinión, a más de 1000 emisoras. Pero se puede, porque la ley lo deja abierto, a través de organismos de representación
a través de grupos o uno por medio. Y esa es una deliberación que tiene que hacer la marca, porque puede tener una defensoría de audiencias en forma a través de un organismo de representación que es AMARC México. No sé qué opinen, no sé cómo la vean, yo no me meto más allá de sugerir y decir lo que está permitido y lo que funciona. Otro puede ser a través de un grupo, puede ser, por ejemplo, por regiones, dividir el país en regiones y entonces tener, pero en fin. Y el que tenga, por ejemplo, a través de un organismo de representación que podría ser AMARC México, sí creo que debiera de establecerse como uno de los requisitos que hubiera vínculo, para establecer una especie como de mini red, vínculo con cada una de las emisoras que conforman AMARC. O sea, un representante en la emisora, para que a través de ahí, con quién ponerse en contacto, para no estorbar la labor del director de la emisora, tampoco, a que acompaña, por supuesto, y eso es maravilloso y es deseable. Pero, por ejemplo, para mandar a hacer spots, que es mucho más sencillo hacer spots genéricos, y a lo mejor ya luego en las emisoras hacen spots puntuales directamente. No sé cómo vayan viendo. ¿Qué reflexiones creen que podrían empezar a surgir a partir de hoy? Y ahora sí me gustaría escucharlos a ustedes un poquito. Todo esto lo iremos viendo en la sesión que sigue. Vamos a ver ya puntualmente ejemplos. Vamos a ver otros videos y vamos a escuchar videos de radio, spots de radio. Hola, yo tengo una duda. Sí, por favor. El alcance que puede tener el auditorio a través de sus recomendaciones, ¿hasta dónde llega? Porque me surge la duda con todo lo que han planteado de cuando un locutor o conductor de noticias, por su forma de hacer noticia y dar opinión, se vuelve incómodo a un sector. Esto es muy común en cada trienio, en cada sexenio de un gobernador, de un presidente de la República, porque pues cada quien tiene sus aplaudidores en la cuestión política. Entonces, la opinión de un periodista muchas veces se ve también cuestionada de si está siendo objetivo o no está siendo objetivo en su forma de trabajo por parte de esas personas que son seguidores de un funcionario y que a lo mejor la sociedad está de acuerdo con lo que se está informando o la opinión que se está emitiendo, pero el mismo político, como audiencia que es, puede quejarse. El alcance es hasta quitar un locutor de una emisora con el simple hecho de quejarse, eliminar un programa, un segmento. ¿Cuál es este alcance a través del derecho de las audiencias? Es la duda que me está surgiendo en este momento, porque los vetos que han sufrido hacia comunicadores pues son muy conocidos. Por ejemplo, en los medios comerciales, Alberto Vieira fue suspendido de raza por un presidente de la República, en este caso Felipe Calderón, y es privado de su libertad de expresión por estar denunciando cosas que al parecer el presidente no quería que se supieran, como el hecho de que era una persona que consumía constantemente bebidas alcohólicas en el ejercicio del poder. Entonces, pues es una duda que me surge. ¿Cuál es el alcance y el poder que tiene este mecanismo? Mira, ese incluso va más allá de los derechos de las audiencias, porque como viste, el derecho de las audiencias que establecía el que pudiéramos encontrar con claridad la distinción entre información y opinión fue derogado. No está. No lo incorporamos en el amparo, porque nuestro objetivo era básicamente los dos párrafos que les digo que sí se modificaron y sí se declararon inconstitucionales y tienen que restituirse. Pero ese derecho quedó derogado hasta ahora. Hay una acción de inconstitucionalidad en contra de toda la reforma completa del 17, del 2017, pero eso es aparte. Pero
el tema de que un periodista sea censurado, por decirlo de alguna manera amable, censurado o corrido de su trabajo por una opinión que emitió, es un problema de libertad de expresión que va más allá de los derechos de las audiencias. Aunque si se fijan bien o recuerdan algunos de ustedes, cuando fue despedida Carmen Aristegui de MBS, el defensor de las audiencias salió con ella, llevó cajas a la empresa de todos los correos electrónicos que le habían llegado a él, exigiendo como audiencias que querían seguir escuchando el noticiero de Carmen. Y entonces el defensor lo primero que pidió, en una recomendación a los dueños de la empresa fue, por favor, lo que yo necesito en un primer momento es que ustedes le den una explicación a las audiencias de por qué han sacado ese noticiero. Nunca quisieron dar ninguna explicación. No había ley en ese entonces, por supuesto. En caso de haber habido ley antes del 17, porque hoy le quitaron al IFETEL, sí se podría haber acudido al IFETEL para que el IFETEL manifestara alguna cuestión, porque es el órgano garante de los derechos de las audiencias. Y que espero que lo vuelva a hacer muy pronto, cuando la sentencia entre ya en firme a eso. Pero bueno, es un problema general, en donde, por cierto, las audiencias en general, no los defensores, muchas veces nos hemos quedado callados. Muchas veces, porque no ejercemos una audiencia crítica. Y esa es una tarea que los defensores de audiencia tenemos que hacer, enseñarle a los ciudadanos a que ejerzan una audiencia crítica frente a los medios. No es que, ay, es que ese locutor me cae gordo porque tiene voz de pito y no me gusta cómo habla. No, no, no. Lo están corriendo por sus opiniones y por ejercer su libertad de expresión, con todo y sus límites. El límite que tiene la libertad de expresión no es absoluta, todos ustedes lo saben. Su límite es absoluta hasta que no afectes los derechos de otros. Tú puedes decir lo que quieras mientras lo que tú dices no afecta los derechos de un tercero. Y ese sí es un problema que va más allá. Es un problema social, es un problema del gremio periodístico y es un problema de falta de una acción mucho más correctiva de parte de las audiencias. Y en ese trabajo es en donde los defensores de audiencias sí tienen que hacer mucho trabajo. Tenemos que hacer trabajo formando audiencias críticas. Les quitan la garantía de su derecho a la información de su derecho como audiencias, cuando no estaban enterados de que tenían derechos como audiencias en el 17, en 2017. Apenas estábamos empezándoles a enseñar. Si no, hubieran salido muchas audiencias en lugar de una asociación de 4 personas, que salimos 4 personas a defender todo lo demás. Pero hay que ir trabajando y dando pasos. Sí, tiene que ver, no de manera directa, pero sí tiene que ver porque es el ámbito general de la libertad de expresión. Siento mucho no tener una respuesta frente a eso, más que una preocupación compartida. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna cuestión? ¿Cómo ven eso lo que estaba yo planteándoles para ver si lo podemos conversar con la gente de AMARC? Bueno, ustedes son la gente de AMARC. AMARC México, pues. No sé si todavía está por ahí. Beatriz. Sí. Muy buenos días. Habla José Contreras de Romántica. Ah, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Al romántico? El romántico. Gracias, Beatriz. Bueno, un tema importante, fundamental en la región, más que nada la región Michoacán, es un difusor de música violenta, de música que incita a la violencia y que los niños se inspiran en ella y los jóvenes van
transmitiendo esta música. De ahí el nombre de Romántica, Música con Amor, donde buscamos que todo el contenido, donde las ofensas de una cantante hacia el hombre como el hombre hacia la mujer desaparezcan en la transmisión y que sea la música quien inspire y guíe por mejor camino, apaciguando esa violencia que inspira los narcocorridos y demás. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Dar la cultura como pasaba en los viejos tiempos, incluso qué le inspiró a José Alfredo Jiménez, tal melodía, X, todo esto. Lo importante es, estamos en lo correcto con la música adecuada que inspire, que ayude a los niños, con música de niños que no tiene violencia y música para adultos y los jóvenes que se vuelvan al camino de la música buena. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en lo particular, estoy muy de acuerdo. Y también el tema, bueno, hay unas cosas que son tan evidentes, perdón, no nada más los corridos. El género del reggaetón pues estaría casi muerto si estuviéramos viendo el contenido de las letras que se están transmitiendo. Ahí las audiencias tienen que reclamar. Ahora, el defensor de oficio puede, de manera sustentada, que no se confunda con censura, establecer, y hay un debate abierto muy importante en las instancias internacionales incluso, entonces empezar a un poco a generar este movimiento, pero las audiencias son las primeras que piden ese tipo de música en muchas ocasiones. Si yo soy una emisora musical, no quiere decir que yo esté en contra de las emisoras musicales, no. Pero si con mi música lo que yo quiero es, porque además, ojo, soy un servicio público, quiero también formar musicalmente a mis audiencias. Formar culturalmente a mis audiencias a través de la música. Formar musicalmente a mis audiencias a través de las letras de las músicas e informar quién hace música en este país. ¿Cómo se llama? El compositor que jamás es mencionado en muchas, digo, es el menos mencionado cuando se toca una canción. Digo, resulta que ahora todos los boleros son de Luis Miguel. Ah, caramba. Pues no, no son de Luis Miguel. Él es el intérprete. ¿Que lo hace bien? No lo hace bien. Pero nunca les informamos a las audiencias. ¿Quién es el compositor? Ya no me pongo exquisita y les digo más o menos en qué fecha fue creada esa canción. O en qué disco está, porque ya casi no hay discos. Pero formar musicalmente, ¿a qué género pertenece esa música? En fin, estoy de acuerdo contigo que tenemos que formar cultural y musicalmente a nuestras audiencias, sobre todo en las emisoras musicales. O si no, porque a veces se pasan 4 o 5 melodías y ni el nombre de la melodía me dio. ¿No es cierto? Sí, muchas gracias. Y de veras es lo importante que la gente sepa quién compuso, qué le inspiró, hacia dónde iba a pensar, por ejemplo, en un señor Bermúdez de Ario Rosales, de una comunidad, de una ranchería que antes de ser popular caminaba para ofrecer sus servicios como mandadero en la ciudad de Ario de Rosales. Posteriormente compone, inspirado en una niña que pues probablemente era su ilusión, su amor, y nace La Mochila Azul. Ah, qué bonito. ¿Sí? Y nace... Son cosas bien bonitas. Y eso es, ok, le va a quitar más tiempo a la música, pero me está dando más contexto de la canción y la voy a entender y apreciar mucho más, a lo mejor. Y en ese peregrinar también
encuentra y y compone local. Caminos de Michoacán. Claro, local. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. ¿Vamos bien o nos regresamos? No, yo creo que sí. Yo a mis alumnos siempre les digo, cuando hacen sus muestras de barras programáticas, y me ponen 5 canciones y en ningún lugar, ni al principio, ni al final, ni en ningún lado, me ponen el nombre de la canción. Le digo, perdón, entonces ¿para qué me la pasaste? Perdóname. Rocola ya no hay. Y esta no puede ser una rocola, ¿no? Que hasta en las rocolas apareció el nombre de la canción. En fin, sí. Agradezco. No, al contrario. Gracias. ¿Alguien más? Hablamos un poco más en genérico. La siguiente sesión será mucho más específica y puntual del trabajo cotidiano de lo que tiene que hacer un defensor. Y a mí me encantaría en esos trabajos ir incorporando estas figuras nuevas que, según la experiencia de ustedes, son estos padrinos. Yo estoy convencida de que en los medios comunitarios vamos a encontrar nuevos ejemplos de cómo acercarse a las audiencias. Pongámosle nombre a esos ejemplos. Quería dar un ejemplo. Uh-huh. Es una historia que he contado donde pues a veces varía y todo depende del locutor o de la persona que esté ante el micrófono. Doña Mari se había peleado con don Juan, habían tenido un pleito pues muy fuerte y los dos estaban escuchando la radio. Me habla doña Mari y me dice, ¿sabes qué? Ponme una canción y dedícasela a Juan, ponle Rata de Dos Patas. Dije, Dios mío, pues, sí, doña Mari, o sea, sí, doña Mari, ahorita veo y pues le pongo la de 25 rosas dedicada a doña Mari y a don Juan, con todo el amor y todo el cariño y pues diciendo que pues a veces uno tiene problemas y discusiones, todo eso, la maticé más o menos. Aviento la canción, termina la canción y me habla don Juan. Oye, qué hermoso detalle. Sí, pues tú sabes, es que a veces hay problemas y pues tú sabes, recomiéndame una canción para ella. Ok, la de Gema. Está muy bonita la de Gema y pues ella, pues don Juan ya le dedica la canción de Gema a doña Mari. Pongo la de Gema, termina y me habla doña Mari. Gracias por habernos puesto Rata de Dos Patas. Muchas veces es una psicología, tenemos que mediar, porque a veces somos el punto intermedio de problemas. Hay audiencias que tienen conflictos y también nosotros tenemos que resolver todo eso. A mí me gustó y siempre lo platico porque a mí me han pasado muchos casos. La radio también enamora y hay que saber a quién enamora. Claro. Nosotros decíamos, es que está enamorado del locutor, pero cuando lo vean se va a dar el chasco porque, pobre, o sea, voy a esto, es la personalidad, la voz refleja la personalidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Y se han tomado criterios. No sé si se acuerdan cuando Televisa estaba diciendo ahí en lo del temblor que ya casi rescataban a una niña y pues nos tuvieron casi hasta las 3 de la mañana esperando ese rescate. Los medios comerciales se basan a mentiras para mantener esa publicidad. Tristemente, y así lo digo, tristemente lo tiene que hacer por necesidad. Ahorita ya casi nadie ve Televisa, nadie ve TV Azteca, tiene que promocionar y dar regalos. Cuando yo tenía la 97.7 FM, me decían, es que en México regalan 1,000 pesos y dan premios. O sea, pagan por mantener audiencia. Nosotros no, nosotros en las radios comunitarias, la gente lo hace por placer, por convicción, porque se sienten seguras, están comunicadas y forman parte de esa comunicación. Les mando un fuerte abrazo y pues hay muchos ejemplos que les puedo mostrar. Perdón, tenía apagado el micrófono.
porque había fuera un concierto de perros, pero muy linda la experiencia, yo te lo agradezco. ¿Cómo te llamas? Alfonso Alvavera Gómez. Alfonso, sí. Soy el ¿De dónde? representante de RCBC Comunicación, y también algo bien importante que, pues sí, me pone a pensar, vamos a aperturar una televisora donde pues no queremos raspar los derechos, ¿sí? En Taxco pues está muy difícil la situación, y lo digo difícil porque hay muchos derechos de los logos, o sea, ya me estoy metiendo en algo también. Nosotros queremos promover nuestra ciudad ahí en Taxco. Y cuando nosotros pusimos Radio Plata o Televisión Plata, resulta que ya había un canijo en internet que ya había registrado TV Plata. Nosotros ahorita vamos a mandar a concurso el nombre de la televisora para que nazca del pueblo, ¿sí? Y son cositas de esas. Me gustaría un día tenerla ya en Taxco, invito también a los compañeros. ¿Y por qué? Porque es muy importante difundirnos. A veces como que estamos aislados, este medio sí nos da, pero qué bonito sería una entrevista en televisión, ¿sí? Dar a conocer lo que hay, que la gente reflexione sobre lo que tiene. Se ha perdido mucho ese derecho. La gente tristemente, y algo que nosotros llevamos en censo, es de que la gente ya no quiere escuchar ni la radio ni la televisión. Prefiere mejor el Face News, ya sea mentira o le divierte, ¿sí? Que la realidad que es la televisión, la radio. Debemos de revivir todo esto porque de plano es algo bien importante para nosotros que somos concesionarios. Un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. No, la radio, por mucho que le quieran dar su ¿cómo se llama? Su acta de defunción, no está muerta, ni creo que se muera en un buen siglo más. Pero tiene que también adecuarse a los nuevos tiempos y transformar su narrativa, y en fin. Yo porque doy la clase de radio y trato de enamorar a mis alumnos que no escuchan radio y que salen queriendo a la radio. Salen como radio apasionados también. Maestra Beatriz, de nueva cuenta, pues, Contreras, agradecerle al compañero de allá de Taxco y comentarles que, bueno, Romántica es una marca registrada. Quisimos hacerlo así para evitar conflictos y problemas, y está debidamente registrada. Por el otro lado, no perdamos de vista que existe un eslogan tan antiguo, tan viejo, que decía o dice, lo mencionamos nosotros acá en Romántica: la radio es un compañero amable que no impide trabajar. Y mantener un auditorio, alcanzar un mejor rating aún teniendo de competencia una emisora comercial, y que Romántica, por su contenido, sea más escuchada que la otra emisora, esto nos garantiza lo que usted nos dice, a través del derecho de audiencias, de atender a nuestro auditorio, respetarlo, quererlo y llevarle el contenido que todo mundo escucha, desde los niños, toda la familia. Entonces, una recomendación, sí, pues, si es posible, que cada quien busquemos registrar nuestra marca y no tener problemas. Por el otro lado, siempre será la radio un grato acompañante, porque no tenemos que dedicar la mirada y el tiempo de estar fijos frente a una pantalla. Pero eso sí, la radio, a través de nuestros oídos, podemos estar trabajando, atendiendo lo nuestro, y si hay un excelente contenido, pues qué mejor. Gracias, sería todo. Qué mejor que tener compañía en estos tiempos de soledad, y la radio es compañía. Desde luego que sí, muchas gracias. Bueno, entonces, nos vamos a ver, ¿cuándo nos vamos a ver la próxima sesión? ¿Nos ayudan? Sería el 4 de diciembre, igual a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y bueno, si usted considera que faltaría otra sesión para afinar bien esto, pues lo podríamos programar, ¿no? En caso de que no se lograra en 2 sesiones. Nos llevamos muchas tareas como a Marc,
para definir esto que habíamos platicado al inicio de un defensor y que pudiera articularse, ¿no? Eso lo vamos a colocar en la red de radios. Y muchas gracias por compartirnos toda su trayectoria en esta búsqueda por los derechos de las audiencias y las tareas pendientes como radios comunitarias. Con muchísimo gusto, es mi placer hacerlo, porque estoy convencida de que las radios comunitarias pueden dar la muestra y marcar pautas para el camino que hay que seguir. Estoy convencida de eso y quiero ser parte de ello, acompañándolos también a ustedes. Así es que yo sí creo, en caso de que, bueno, en esta primera aproximación, en donde no son los defensores los que estamos platicando con defensores, pero sí es fundamental que los que están a cargo de las emisoras entiendan la importancia, y eso agradezco que lo hayan entendido de entrada. Cuando ya se tenga estructurada la manera en la que se va a resolver, por un lado institucionalmente, frente al IFETEL, y cuando ya se tengan algunos vínculos o establecida una red de defensorías, encantadísima de la vida, trabajo con los defensores de audiencia para trabajar el código de ética, ciertamente, para trabajar el procedimiento de cómo registrar las comunicaciones de las audiencias, porque son tan valiosas, pero las dejamos ir, no las registramos, perdemos ahí mucha información valiosa para el medio, valiosa para las otras emisoras y valiosa para las propias audiencias. Y eso se reporta en los informes que tienen que hacer las defensorías. Eso es lo que yo he aprendido. La información que nos dan las audiencias vale muchísimo más que los muchísimos miles de pesos que cuestan a las emisoras comerciales hacer sus ratings. Y no les da la misma cualidad. Puede darles cantidad, pero las audiencias no son números, no son puntos, son ciudadanos con derechos. Y yo los espero, les pido que revisen, por ejemplo, bueno, las que yo conozco, la página completa. Ahí hay un montón de documentos que yo metí en la página que era mi página. Yo dejé de ser defensora del Canal 14 hace apenas 15 días, después de 6 años de serlo. En la página hay cualquier cantidad de documentación, hay artículos, hay publicaciones sobre los derechos de las audiencias, sobre la importancia de los derechos de las audiencias. Está, por ejemplo, el amparo y la sentencia de la Corte, están esos otros documentos de interés. Están las ligas con otras defensorías de audiencias, con organizaciones nacionales e internacionales. En fin, consúltenla. Y está una que sí les recomiendo mucho, que es la Mediateca, en donde están todas las campañas que hemos hecho. Algunas de ellas son absolutamente de libre acceso para que ustedes las puedan bajar y transmitir en sus emisoras. Ya lo iremos viendo con detenimiento. Entonces vayan haciendo viajecillos por ahí en esas páginas por ahora, y ya lo comentamos cuando nos volvamos a ver el día 4. ¿De acuerdo? Bueno. Pues concluimos aquí muy satisfechos y contentos con la sesión. Espero que nos pueda dar tiempo, si empezamos a tiempo. Ajá, sí. Y ya empezar de manera directa, porque para mí era muy importante un poco este intercambio previo que nos quita tiempo, pero nos da cercanía. Pero la próxima vez ya entramos directo y ojalá podamos llegar todos a tiempo. Ok, bueno, muchas gracias a nombre de AMAC México y gracias a todos los que se conectaron. Y nos vemos el próximo 4 de diciembre a la misma hora. Les estaré mandando la liga. Gracias. Que tengan un buen fin de semana.
Descansen. Gracias, igualmente. Saludos, Hasta saludos luego. desde Guerrero. Gracias, Saludos. igualmente. Gracias. Saludos. Gracias.